¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca el video análisis del nuevo mutante mensual que ha llegado el mismísimo día de ayer, chicos. Y estamos hablando del mutante Black Ice, que claro, obviamente en el videojuego tiene el nombre como Specimen AF14 Gold, Specimen AF14 RC, ya que el mutante, chicos, todo lo que tenga que ver con texto, o sea, literal con el tema de texto, por cierto, ya lo he platinado, que el video lo tendrán en la tarde, pero bueno, lo que tiene que ver con el nombre de los ataques, descripción, está bugueado. No es que está bugueado, sino que no ha sido programado. Pero el mutante en sí, el tema de estadísticas, el tema de ataques, ya todo está correcto. O sea, el mutante está bien. Lo único que le falta es que le coloquen, pues técnicamente, todo lo que tenga que ver con textos en el mutante. O sea, nombre de ataques y biografía. Es lo que le falta al mutante, pero de resto, el mutante Black Ice, porque así es como se llama este nuevo mutante, ya está disponible para todo. Y bueno, es mutante, un dato, es el mutante mensual del mes de enero, solo que salió en estas fechas. Y otro dato curioso es que comparte el mismo precio del primer mutante mensual del año 2024, el cual fue el núcleo seráfico, que por sin ningún motivo costaba 3200. Pues lo mismo está pasando con este mutante, que por la cara cuesta 3200, sin ser un mutante heroico. Así que, bueno, chicos, como lo he dicho, hoy vamos a hacer su video análisis para que conozcan sus estadísticas reales y por supuesto para que también sepan su combinación de oro. Pero desde ya, chicos, denle bastante amor a este video para que por la tarde ya tengan el video disponible de cuando lo he comprado y lo he platinado, y por supuesto para que lo más rápido posible tengan video de él jugando al máximo en el PvP, pues con mi cuenta, chicos. Así que, bueno, empecemos con el análisis, chicos. No vamos a los cybers hasta el final porque el mutante es cyber con mítico. Me ha salido la versión de daño, pero tranquilos, les mostraré las estadísticas originales si les llega a salir la versión original de este mutante. Pero bueno, repaso rápido. Black Ice, así se llama este nuevo mutante legendario cyber con mítico, que tiene la habilidad de respuesta. Así es, respuesta, chicos. Tiene una velocidad de 10 puntos, lo cual es una velocidad bastante rápida. Obviamente no es un ultra veloz y no es un veloz de los común, pero es un mutante bastante rápido. A la velocidad antigua de la Simod, tiene la misma velocidad del Triad, para los que conocen al Triad, entre otras cositas. Tiene una vida total de 2482 puntos. Claro, ustedes están viendo que el mío tiene menos vida porque me ha salido la versión de daño, pero obviamente si ustedes entran en su cuenta, en su Mutopedia, y lo ponen en platino, la vida será de 2482 puntos, lo cual no es una mala velocidad, no es una mala vida para su velocidad, es una vida bastante aceptable para su velocidad. No es de lo más tanque, pero no es de lo más débil, para que lo sepan, ¿no? Obviamente, ataques, ¿no? El mío indica tener un ataque de 1401 puntos, pero el que ustedes verán en su cuenta es de 1374 puntos. Y ustedes dirán, Manu, ¿de verdad este mutante tiene 1374 puntos de daño? Porque eso sería una barbaridad para esa velocidad. Pero no, chicos, obviamente no tiene ese daño. Tiene menos ataque, pero no tanto como ustedes creen. O sea, la verdad, el mutante está potente en el tema del daño. Daño real, pues ya lo diré, chicos, perdonen la demora. El daño real de este mutante, chicos, es de 1294 puntos. Así es, chicos, casi 1300 puntos de daño posee este mutante, lo cual es bastante daño. Para darles un ejemplo, por ejemplo, Spin Fury, ¿dónde está Spin Fury? ¿Dónde está Spin Fury? Se me perdió. Spin Fury tiene un daño real de 787 puntos. Claro que Spin Fury tiene un espacio para un orbe más, pero claro, aunque tú coloques full daño al Spin Fury, no le llega el daño al no mutante. Zeus
Zeus, que es un mutante bastante famoso, pues el daño del Zeus es de 1040 puntos. Si tú lo pones full daño, pues él apenas sí llegaría al daño del Black Ice. Pero bueno, pero para que vean lo que pega este mutante, pega más que un Spin Fury, pega más que un Zeus. Claro, no tiene la velocidad de esos dos mutantes, pero es para que sepan más o menos un ejemplo de lo que pega este mutante. 1294 puntos. Si no me equivoco, eso es lo que pegaba en su prime, en su primer prime, el Asimov, el individual del Asimov. Si alguien me lo puede decir en los comentarios, creo que en su prime, el individual del Asimov hacía ese daño. No, creo que más. Creo que el Asimov pegaba un pelito más. Pero bueno, para que vean que tiene buen daño el mutante. Habilidad de respuesta. Desde un inicio es un 10%, pero cuando este mutante alcanza el nivel 25, alcanza el 50% de respuesta. Ojo, esto lo convierte ya fácilmente en el top 3 mutantes con mayor porcentaje de respuesta, o el primero o el segundo. No, porque claro, está Tengu, pero se me olvidó cuánta respuesta tiene el Tengu. Bueno chicos, se los dejo de tarea en los comentarios. 50% de respuesta, eso es bastante, la verdad. Pero claro, ¿de qué te sirve? Eso es lo malo de este mutante. ¿De qué te sirve tener tanta respuesta en porcentaje si eres un mutante veloz, el cual no le vas a notar el tema de la respuesta, y no eres tanque? Tienes apenas una vida de 2400 puntos rumbo a 2500. Entonces eso es lo malo de este mutante, que tiene buena velocidad, una vida aceptable, un increíble daño para su velocidad, pero una habilidad que no le aporta nada. Algo así al estilo, pues un mutante de su misma genética, el cual es Lepidotech, ¿no? Que tiene una vida aceptable, una velocidad aceptable, un daño muy bueno, pero una habilidad que no le ayuda en nada. Así que, bueno chicos, la verdad, opinión final del mutante Black Ice. Obviamente, como ya yo lo dije en mi video, en mi directo del día de ayer, obviamente tenían que haberse comprado al peregrino espacial sí o sí. El nuevo mutante está bien. Es como un Orión. Para ciertas estrategias con el Gen Cyber y su velocidad va a estar bien decente, pero más allá no es una locura total. Es un mutante que no va a ser meta debido a eso mismo, a su falta de habilidad. No lo vas a ver obviamente en defensas, no lo vas a ver por ahí, pero el mutantito va a pegar bastante fuerte, así que yo creo que va a ser un mutante que se va a usar bastante por el tema del daño, pero no más que otro. Obviamente no supera un Asimov, no supera en uso a un Spin Fury o obviamente una Llama Sensei, pero lo único que me agrada es que pues tiene el doble de velocidad de un Breakmaster, así que a lo mejor con velocidad pues y full daño, doblegar a un Breakmaster, y eso le hará bastante daño, más que otros mutantes, porque pues obviamente, como lo he dicho, Spin Fury pega bastante, pero no más que este mutantito. Pero bueno, lo malo es eso, que tiene una habilidad poco inexistente, ¿no? Así que vamos con la recomendación de Orbes y luego les daré otra opinión final. Bueno chicos, obviamente para este tipo de mutantes con ese daño, con esa velocidad, pues la mejor combinación sin lugar a dudas para este mutante será la de velocidad full daño. Aumentar esa velocidad como lo he dicho, para doblegar sí o sí a los Breakmaster en el meta actual, obviamente para doblegar y triplicar la máxima cantidad posible de mutantes en el PvP, y full daño porque como lo han visto tiene un daño de casi 1300 puntos, lo cual lo hace un daño muy potente para ese tipo de velocidades, y full daño pues obviamente es lo más inteligente para quitar el máximo daño posible en el momento. Ya una segunda combinación es si ya sabes que doblegas sí o sí desde un inicio, y te recomiendo mucho la de Forta con full daño. Ya obviamente aquí vamos a sacrificar velocidad por tener más daño en esas ocasiones, y por supuesto una tercera combinación es idéntica a esta, solamente que vamos a poner Forta, Forta y ataque. Uno más de Forta, como lo he dicho, simplemente para seguir sacrificando daño a medida que pasen los turnos, y además también sería un mutante que fortalecido, si lo llegan a doble fortalecer, tiene la vida suficiente para que aguantar otro tipo de veloces y aguantar algún que otro múltiple de otro mutante rápido o intermedio.
porque tiene una vida bastante aceptable. Y de ahí pues ya una cuarta combinación sería la de velocidad, ataque, vida. Obviamente lo mismo que la primera, aprovechar la velocidad al máximo posible, aprovechar el daño al máximo posible, pero en esta ocasión un orbe de vida simplemente para aguantar lo que se pueda aguantar. Aumentarle la vida a este mutante tampoco es una locura, prefiero que vayan a full daño sí o sí, pero aumentársela un poquito dependiendo de lo que te enfrentes no le estaría tan mal. Dirán, Manu, pero ¿recomiendas aumentarle la respuesta? No, chicos, obviamente eso sería un desperdicio. Claro, aunque no lo crean, aumentársela va a estar... no es que va a ser algo muy débil, pero obviamente le restas valor al mutante. O sea, un mutante veloz de buen daño que falla en vida, que falla en tener respuesta, no vas a aumentarle una habilidad que no le aporta nada. Así que obviamente no es como digan por ahí en grupos de Facebook que aumentarle la respuesta, que aumentarle la vida, que hacerlo tanque es buena idea, porque no es buena idea hacer esto en este tipo de mutantes, ¿no? Es como ponerle respuesta a la Simod, es como ponerle... o sea, si en el Prime de la Simod no le ponían respuesta, imagínate este mutante. Obviamente no le va a funcionar. También puede hacérsele alguna que otra combinación de escudo. Obviamente con el alto daño que tiene también se le puede hacer incluso la de escudo, ataque. Pero ya sería cuestión de probar. Pero claro, ya tenemos mutantes como Asimod y Spin Fury, entonces ponerle escudo a este pues no sería muy inteligente que digamos, pero también se puede intentar, porque tiene un alto daño. Así que chicos, nuevamente opinión final de este nuevo mutante Black Ice. La verdad, el tema del daño que tiene está bastante bien, pero tampoco lo convierte en una locura. La verdad, el mutante está decente, simplemente por el simple hecho de que hace bastante daño y se puede aprovechar mucho, como lo he dicho, aumentando su velocidad. Lo malo que no doblega a otros intermediarios, pero con el meta actual lo importante es que puede doblegar al Breakmaster y sí o sí doblegar otros sables. Así que chicos, igualmente, ustedes pueden entrar en la Mutopedia, ver que al mutante le quedan 26 días, así que pueden fácilmente esperar, como siempre lo hago en este canal, pueden esperar su video jugando con él al máximo en el PvP. Pero de resto me encantaría saber su opinión en los comentarios, cómo armarían este mutante o en qué tipo de situaciones lo usarían. Pero, como lo he dicho, ya lo he resaltado en el video, buen daño. Lástima lo de su habilidad, la verdad, porque si tuviera otra habilidad, pues obviamente el mutante pudiera ser bastante, pero que bastante diferente. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like para jugar con este mutante. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de esos videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, Gonzalez did the chain, torn off for the watch, crazy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, that's up, ride with the mob, suck a nigga, that's up, ride with the mob, suck a nigga, that's up. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.